En el tiempo de Jesús, la fe no era solo una creencia, sino un poder transformador que desafiaba las normas de la época en un escenario de opresión y malestar. Jesús reveló el poder de la fe de una manera práctica y revolucionaria, realizando milagros, y las lecciones enseñadas aún resuenan. Hoy en este video, exploraremos cómo el poder de la fe que demostró hace más de 2000 años todavía puede impactar profundamente nuestras vidas. Y lo más importante, el sermón final es el punto clave para entender completamente lo que la fe puede hacer por usted. Mire hasta el final para descubrir esta verdad transformadora. Número 1. Moisés y el Mar Rojo. Imagine que está en una situación donde todo a su alrededor parece desmoronarse detrás de usted. Un ejército implacable, un vasto mar, avanza frente a usted. La traducción en desesperación comienza a tomar el control, y la única salida parece ser el final inevitable. Esa es exactamente la realidad que enfrentaron Moisés y los israelitas, rodeado por los egipcios sin lugar a donde correr. La única esperanza que lo que queda es una que va más allá de la lógica fe sobrenatural. Moisés, en uno de los momentos más dramáticos de la historia, el hombre en la Biblia levanta su vara ante el Mar Rojo, no por impulso desesperado, sino por confianza absoluta en Dios. Éxodo 14:21 nos dice cómo el mar se abrió permitiendo que el pueblo de Israel pasara con seguridad. Este no es un evento único, salvación física, sino un símbolo de lo que la fe se puede lograr cuando todo en nosotros alrededor del punto de derrota es una fe que rompe los límites de la lógica humana. Moisés pudo haber mirado al mar y pensar que no había salida. Pudo haberse rendido al miedo que estaba envolviendo a todos, pero en lugar de eso, eligió actuar con fe, creyendo que Dios estaba en control incluso cuando la situación parecía imposible. La fe de Moisés no solo salvó a una nación, sino que también nos dejó un ejemplo eterno de cómo Dios obró durante la crisis del Mar Rojo. Puede ser una poderosa metáfora de las barreras que enfrentamos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables? Crisis, relaciones rotas, enfermedad, finanzas e incluso nosotros mismos, nuestros propios miedos e inseguridades. Este es el Mar Rojo moderno que nos paraliza y nos hace dudar del camino por delante. Pero como Moisés tenemos la opción de tener fe, incluso cuando no podemos ver la solución. La fe dentro de nosotros te invita a creer que es posible abrir un camino, que el pueblo no podía andar nada. Hizo que Moisés levantara el cayado en ese momento crucial. La confianza que Dios había prometido liberar al pueblo Moisés. No sabía cómo sucedería esto, pero sabía que Dios lo había llamado fiel para cumplir su promesa, y esa es la esencia de la fe. No saber todos los detalles, sino creer. En el carácter de Dios a menudo queremos controlar la situación y ver el camino claro antes de hacer el siguiente movimiento. Pero la fe nos llama a caminando hacia lo desconocido, creyendo que Dios ha preparado el camino. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que antes del milagro había miedo y duda. Los israelitas se quejaron sintiéndose amenazados y cuestionando a Moisés. Y esta es una realidad de caminar en fe. No somos inmunes al miedo ni a la duda. La fe no significa la ausencia de estas emociones, sino más bien la decisión de confiar en Dios. A pesar de ellas, es una invitación a seguir adelante cuando las aguas aún no se habían dividido. Moisés enfrentó las mismas emociones que todos los demás, pero su fe le hizo dar un paso adelante y levantar el bastón, creyendo que Dios haría lo imposible. Lo más impactante de esta historia es que al final no fue Moisés quien abrió el mar, fue la fe de Dios. No se trata de nuestra capacidad de hacer milagros, sino de nuestra voluntad de permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Nuestro papel es levantar el bastón, es hacer nuestra parte, tomar decisiones basadas en la fe. Y el papel de Dios es abrir el mar cuando lo dejamos trabajar. Experimentamos algo sobrenatural que está más allá de nuestro entendimiento y más allá del alcance de nuestras fuerzas. Cuando el mar finalmente se abrió y el pueblo cruzó a tierra firme, y lo que parecía una derrota inminente se convirtió en una victoria rotunda. Así es la fe, transforma aquello que es verdaderamente imposible por nuestras fuerzas.
Pero por Dios, Moisés nos mostró que cuando confiamos completamente en Dios, siempre nos lleva a la victoria, aun cuando el camino intransitable a través del Mar Rojo, que no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo camino de fe, donde cada paso es sostenido por Dios, que creó el número 2. La fe imposible como una elección diaria. La fe no es un evento aislado. El momento milagroso de conexión con lo divino sucede solo una vez y transforma todo instantáneamente. Ella es una elección diaria, el ejercicio constante de la fe en algo más grande que nosotros mismos. Por la mañana, cuando abres los ojos, decides creer en lo que ves a tu alrededor, o en lo que Dios ha prometido, y esta elección da forma a cómo respondes al mundo. Es fácil creer cuando todo está funcionando, pero la verdadera prueba de la fe viene en los días inciertos. La noche tiene respuestas. En el desierto de la vida donde parece que nada está sucediendo, la fe es como una brújula interior incluso cuando las tormentas de la vida nos golpean desorientándonos al señalarnos al norte, a la presencia y la promesa de Dios. Hebreos 11. Uno nos recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Este versículo captura la esencia de la vida cotidiana. La fe no se trata de esperar a que la fe resuelva todo al instante. Enojado, pero tenga la confianza tranquila de que incluso si aún no ve resultados, oh Dios mío, está funcionando muchas veces. El desafío más grande es que vivimos en una era de instantaneidad, donde queremos soluciones de respuesta rápida e instantánea, y los resultados son visibles. Pero la fe nos llama a un camino diferente de paciencia, de perseverancia y espera elegir la fe diariamente. Es como plantar un jardín. Plantas, riegas las semillas. También cuidas la tierra y así puedes pasar mucho tiempo sin ver cambios evidentes. Pero día tras día algo está sucediendo debajo de la superficie. La fe requiere que continuemos cuidando este jardín, aunque no veamos resultados inmediatos. Y así sucesivamente, el árbol crece lentamente. La transformación que la fe crea en nosotros también sucede de manera gradual pero profunda. Un simple acto de confianza en Dios puede parecer pequeño hoy, pero en el futuro verás el efecto acumulativo de estas decisiones. Esta área, la fe también afecta nuestras actitudes y comportamiento. Cómo tratamos a los demás, cómo lidiamos con los desafíos, cómo los que enfrentamos estos momentos dolorosos, son moldeados por nuestra decisión de confiar en Dios cuando decides que no importa lo que te pase. Creerás que Dios está en control y cambia tu manera de vivir. Los problemas siguen existiendo, pero pierden su poder de paralizarte. La ansiedad que usualmente domina el corazón humano comienza a dar paso a la paz que viene de la fe en un Dios que nunca falla. Sin embargo, debemos ser honestos. Siempre es más fácil elegir la fe. Los días en que la carga de la duda es pesada, cuando las oraciones parecen no tener respuesta y las dificultades parecen ser multiplica, la tentación de abandonar la fe. Puede ser grande, pero radica precisamente en estos momentos, cuando la fe se hace más fuerte. ¿Por qué elegir la fe cuando todo va bien? El verdadero desafío es simple, y el verdadero poder radica en elegir la fe. Cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Es en estos momentos que Dios pero trabaja en nosotros, moldeando mi carácter, nuestra paciencia y capacidad de confiar en Él. Piensa en la fe como un músculo. Cuanto más lo uses, practica, ella se hace más fuerte cada día. El día que eliges creer verdaderamente sin ver, estás fortaleciendo este músculo mental, y al igual que un músculo físico, la fe necesita resistir, crecer los desafíos que enfrentamos, las dudas que surgen de la lucha. Se nos acaban todas estas, son oportunidades para que la fe crezca. Es una elección activa, y por eso necesita ser nutrida diariamente por nuestras acciones y pensamientos. Esta elección diaria también se hace en las pequeñas cosas. Regularmente creemos que la fe está reservada para esos grandes momentos de la vida. Una enfermedad, una crisis financiera grave, un problema familiar grave. Pero la verdad es que la fe comienza con las decisiones más simples, como la forma en que respondes a un comentario negativo, cómo eliges y tratas a una persona difícil. Cuando decides cómo reaccionar cuando sucede algo inesperado, cada una de estas pequeñas decisiones de fe
construye la base para el gran secreto de vivir una vida de fe que está ahí. En las decisiones diarias, los momentos aparentemente insignificantes en los que eliges creer que Dios está presente y trabajando. Y al hacer esto te das cuenta de que la fe ya no es una lucha interna y se convierte en una forma natural de vida para cada nuevo día con cada desafío. Descubres que la fe es lo que sostiene, fortalece y dirige tu viaje. Tercera fe en una era de ansiedad. El miedo es una fuerza poderosa que si no se controla, puede paralizar. Susurra en nuestros oídos, amplifican nuestras preocupaciones y me hacen imaginar situaciones de fracaso y desesperación. Vivimos en una época de incertidumbre, donde las noticias diarias, la presión del trabajo, las crisis de familiares e incluso los desafíos internos nos atacan desde todos los ángulos. La ansiedad se ha convertido en una pandemia silenciosa, un enemigo invisible que ataca el corazón y la mente, drenando la paz y la confianza que deberíamos tener. Pero hay una respuesta al miedo. La fe es el antídoto que nos libera del miedo, el flujo de la ansiedad y nos lleva a un lugar de descanso. Y más que un escape de la realidad, es un llamado a confiar completamente en Dios aun cuando todo a nuestro alrededor parezca inestable. Is 41:10 refleja profundamente esta verdad. No temas porque yo estoy contigo. No te asombrarás porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Te ayudo y te sostengo con la diestra de la justicia. El miedo nos hace creer que estamos solos. Las circunstancias que nos rodean están fuera de control. Pero la fe nos recuerda que Dios siempre está presente. No somos solo nosotros. Veamos en medio de la tormenta. Él sigue con nosotros en la tormenta, dándonos la fuerza que necesitamos para salir adelante. Esto no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que pierden su poder de dominarnos cuando enfrentamos momentos de ansiedad. La fe nos llama a hacer algo contraintuitivo, soltar el control. El miedo intenta convencernos de que si nos aferramos más a las riendas, podemos evitar caos. Pero la verdad es que el control sobre lo que buscamos es una ilusión. La creencia del otro lado nos invita a entregar este control en las manos de Dios, confiando que Él tiene el poder de guiar nuestras vidas de una manera que nosotros nunca podríamos. Y cuando hacemos esto, encontramos la verdadera paz, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque confiamos en Dios que nunca cambia. La ansiedad muchas veces nos mantiene atrapados en un círculo vicioso, cuanto más tratamos de resolver todo nosotros mismos, pero nos hundimos en el miedo y la incertidumbre. Pero la fe nos llama a romper este ciclo, nos reta a dejar de respirar y recordar la promesa de Dios. Recordar que Él nunca nos deja ni nos falla, es porque esto es lo que nos enseña Jesús en Mateo 6:34, a no preocuparse por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Este no es un llamado a la irresponsabilidad, sino a confiar en que el cuidado de Dios es constante cada día, una oportunidad de renovación. Esta confianza es importante destacar, que en medio de los opuestos directos como la luz y la oscuridad, el miedo pueden coexistir con la fe, pero la diferencia radica en dónde en los dos elegimos alimentar el miedo. Es fácil centrarse solo en el fondo de la situación, en la incertidumbre del futuro, pero alimentar la fe requiere un esfuerzo activo, una elección consciente de aferrarse a las promesas de Dios y no al caos que nos rodea. Esto requiere oración disciplinada y, sobre todo, la fe es como un faro que nos guía a través de la niebla. La ansiedad nos recuerda constantemente que incluso cuando no vemos el camino que Dios ha preparado para ti, luchar contra el miedo es una elección diaria, al igual que la fe. Cada situación que enfrentamos, una mala noticia, un desafío inesperado, una puerta cerrada, nos da la opción de rendirnos al miedo o anclarnos en la fe. Pero lo que a menudo olvidamos es que la fe no es solo una cuestión de sentir, es una cuestión de acción. Elegir la fe en tiempos de ansiedad significa dar pequeños pasos para confiar en Dios. Puede ser algo tan simple como orar en ese momento de miedo, tratando de controlarse, o leer la Biblia para recordar sus pequeñas promesas. Esas acciones construyen un muro de fe a nuestro alrededor que evita que el miedo nos trague. Y no debemos culparnos por sentir miedo. Sentir miedo es parte de la experiencia humana, porque grandes héroes de la fe como Moisés,
David y Elías enfrentaron momentos de miedo. La diferencia está en la forma en que lo hicieron. Respondió a ese miedo. En cambio, déjalo definirlos. Acude a Dios, elige la fe, y permite que Dios sea su fortaleza y su refugio. Es Dios. Dios está contigo, es el que está sostenido hoy. No temas, yo estoy contigo. La fe en tiempos de ansiedad es un refugio, un ancla sólida que nos guarda de ser arrastrados por las olas del miedo, cuando el miedo intenta robarte la paz. Recuerda que tu fe no está en tu capacidad de controlar la situación, sino en Dios que está en control de todo número de fe. La duda y la fe parecen dos opuestos irreconciliables. Pero lo cierto es que muchas veces coexisten creando una tensión interna a la que todos en algún momento del tiempo nos enfrentamos. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, marcado por su fama, dudó de su resurrección. Se negó a creer los relatos de los otros discípulos. Afirmó con firmeza, no lo creeré, hasta que vea y toque con sus manos las llagas de Jesús, su propia mano. En Juan 20:25, dice, si no veo en tu mano la señal del clavel, y no meto tu dedo allí, y no meto tu mano en tu costado. Así nadie creerá. Por muchos Tomás se ha convertido en un símbolo de escepticismo, pero la historia nos da una idea para reflexionar sobre la naturaleza de la fe. Entre la duda no es lo opuesto a la fe, pero a menudo donde la fe es probada y fortalecida. Tomás no es simplemente terco o desobediencia. Él está tratando con una realidad humana profunda. El deseo de ver es creer de muchas maneras. Tomás representa a cada uno de nosotros en momentos de crisis e incertidumbre. Anhelamos evidencia concreta de que Dios está presente, que Él está en control todos, en algún momento. Nos identificamos con Tomás anhelando señales visibles de que las promesas de Dios son reales. Lo más fascinante de esta historia no es solo la duda de Tomás, sino también cómo le respondió Jesús recreado con los discípulos. Jesús no condenó a Tomás porque por el contrario no creyó, se acercó con paciencia y compasión. En Juan 20:27, Jesús le dijo a Tomás, pon tu mano aquí, dedo y mira mi mesa, extiende tu mano y ponla a mi lado, no descreáis. Pero en esta respuesta se revela algo asombroso acerca de Dios. Entiende nuestras dudas, no se ofende con nuestra debilidad o incertidumbre, Jesús. Sé que Tomás necesitaba ese momento para fortalecer su fe y estaba dispuesto a renunciar a ella por una fe verdadera. No es la ausencia completa de duda, sino la decisión de creer incluso en medio de la duda. Está presente. Muchos de nosotros estamos luchando con preguntas sin respuesta, con la oración que parece no encontrar situaciones que desafíen nuestra comprensión de Dios y sus promesas. Estás en este momento, como Tomás. Estamos invitados a unir nuestra duda a Cristo, cuando ser llevado a la presencia de Dios puede transformarse en terreno fértil para una fe más profunda y madura. La historia de Tomás nos enseña que la fe no tiene que ser perfecta para ser verdadera. A menudo pensamos que para ser verdaderamente fieles necesitamos desterrar toda duda. Necesitamos estar absolutamente seguros en cada paso que damos. Pero esta no es la realidad de la vida espiritual. El camino de la fe está marcado por picos y momentos de claridad, y haz preguntas, y en cada momento Dios nos encuentra donde estemos. Él no exige una fe inmaculada, sino una fe que esté dispuesta a buscar el SI, aún en medio de la incertidumbre, cuando vio a Jesús y tocó las llagas. Tomás no solo creyó en la resurrección, sino que su fe se transformó en algo mucho más profundo. Exclamó mi Señor y Juan 20:28. En ese momento surgió la duda de Tomás, donde puso una fe no solo intelectual, sino profunda y experimentada. Personalmente, él no solo creyó que Jesús resucitó, pero reconoció a Jesús como suyo. Y Dios, esto nos muestra que cuando permitimos que Dios entre en la duda, Él puede llevarnos a una fe que está más allá de lo que podemos imaginar. La duda, cuando se maneja bien, no es un obstáculo para la fe, sino un catalizador para una relación más íntima con Dios. Es natural hacer preguntas. El hombre vacila, pero es divino encontrar respuestas en Cristo. Como Tomás, llevarle nuestras incertidumbres para saber que Dios no solo tolera nuestras dudas, sino que las usa para acercarnos aún más.
Jesús nos invita. Así invita a Tomás a tocar sus heridas para sentir la realidad de su resurrección en nuestras vidas y ser transformados por la fe que nace en medio de nuestras preguntas, al final de la historia. Jesús dice algo que resuena aún hoy. Bienaventurados los que no han visto y confía. Juan 20, 29. Este es un mensaje para todos nosotros, que a diferencia de Tomás tenemos la oportunidad de tocar físicamente las manos traspasadas de Cristo. Aún sin ver, estamos llamados a confiar. Y esa es la esencia de la fe. Está en lo que no podemos ver confiar, en que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Aun cuando haya duda que surja la fe, en medio de la duda, es una invitación a profundizar nuestra confianza en Dios. Sabed que Él siempre está dispuesto a encontrarnos aún en la oscuridad de nuestra incertidumbre. CCO. Cuando la fe parece frágil, hay momentos en la vida cuando a pesar de todo lo que hemos visto que Dios ha hecho, que nuestra fe parezca débil. En estos momentos nos sentimos solos, cansados, y muchas veces al borde del colapso. Elías fue el gran profeta que desafió a los profetas de Baal y fue testigo del fuego de Dios que bajaba del cielo. También pasó por esto, ocurrió después de una de las mayores manifestaciones del poder de Dios en la vida de Elías, abusado por Jezabel y llevado en temor y agotamiento, huyó al desierto en un Reyes 19. 4 vemos a Elías en un estado de profunda desesperación, rogando a Dios: toma tu vida. Basta, Señor, ahora toma la mía. La vida para mí no es mejor que la de mis padres. Este episodio es asombroso porque vemos a un hombre de profunda fe que ha experimentado milagros extraordinarios, sucumbir al miedo y al agotamiento. El desierto donde se esconde Elías no solo un lugar físico, sino también un lugar emocional y espiritual de aislamiento. Se sentía completamente solo, que no había más esperanza. A veces en nuestro camino de fe, encontramos este desierto después de grandes victorias espirituales. La vida nos puede llevar a lugares de agotamiento y duda, pero lo que la historia de Elías nos enseña es que Dios no nos abandona en estos momentos de debilidad. La respuesta de Dios a Elías es un poderoso recordatorio de que la fe. Necesitamos ser firmes. Oh Dios, envía un ángel para cuidar a Elías. Dale comida y descanso. 1 Reyes 1956. Él no reprendió a Elías por su falta de fe, no lo condenó por estar agotado. Al contrario, Dios reconoció la debilidad de Elías y le proveyó lo que necesitaba: descanso, nutrición, y más tarde una palabra de aliento. Este gesto divino es una lección de cómo Dios trata nuestra debilidad con paciencia y compasión, provisión en nuestro tiempo de fe. Parece frágil y muchas veces tratamos de ocultarlo, o nos sentimos culpables por no ser más fuertes. Pero la historia de Elías nos muestra que la verdadera fe también pasa por momentos de debilidad, y esto es parte del camino. Dios entiende que somos humanos y tenemos limitaciones. Nos recibió donde estábamos, brindándonos no solo una solución de cuidado rápido, sino recuperación. Elías necesitaba descanso y recuperación, primero para poder continuar su misión, y Dios sabe que hay más profundo en esto. El pasaje es el hecho de que incluso en el desierto, donde Elías creía estar solo, la presencia de Dios. La presencia de Dios no siempre se manifiesta en truenos y fuego, como lo hizo en el Monte Carmelo. A veces se revela de manera sutil, como una suave brisa, como lo hizo Elías en la primera cueva de Reyes. 19:1. Dios no está en los elementos poderosos, sino en un suave susurro. Este detalle nos recuerda que en los momentos de desesperación no debemos buscar grandes señales externas, sino aprender a escuchar la suave voz de Dios dentro de nosotros. El corazón a menudo está en silencio, que encontramos su mayor reivindicación. La presencia de Elías es un claro ejemplo de que incluso los más grandes hombres de Dios enfrentan momentos de desánimo, pero también es una historia de restauración después de ser fortalecidos por Dios. Elías se levanta y continúa su camino. No está estancado en el desierto para siempre, y es la esperanza que brinda la historia. El desierto es temporal. La fragilidad de la fe no determina el final de caminar, pero puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo cuando nuestra fe parece frágil. Lo más importante es recordar que Dios no exige perfección, conociendo nuestra humanidad,
y siempre dispuesto a encontrarnos en el desierto, proveyendo lo que necesitamos reconstruir la fe. Aún en los peores momentos, la debilidad sigue siendo fe, y es esta la que es más pequeña que cualquier cosa que Dios use para renovarnos y hacernos avanzar. Si Elías fue un profeta fuerte que sacudió su fe, nosotros también lo somos. Podemos momentos como este, y como Elías, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, no en nosotros mismos, sino en la compasión y la gracia de Dios. Él nos da lo que necesitamos para encontrarnos unos con otros donde estemos, y nos recuerda que incluso cuando nos sentimos solos, Él nunca nos abandona. 6. La fe puede mover montañas. ¿Te has parado a pensar en esa fuerza invisible que tiene el poder de transformar la realidad que te rodea? Imagina por un momento cómo es la vida, un paseo por el camino, escarpado, rocoso y lleno de obstáculos. A veces la subida parece interminable. Las dificultades y el desánimo son tan grandes que empiezan a pesar sobre tus hombros, pero es en esta situación cuando todo parece imposible. La fe no es un simple deseo o pensamiento positivo, sino una certeza profunda de que hay una fuerza mayor que cada uno de tus pasos, incluso cuando tus ojos solo ven caos. La fe es como el viento, no puedes verla, pero puedes sentir su impacto. Y es esto lo que hace que las montañas, que una vez la bloquearon, se muevan como moverse. Jesús nos dijo en Mateo 17:20 que con fe podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá. Esto no es solo una metáfora, un fuerte poder espiritual puede moldear toda la existencia. La fe, sin embargo, no es magia. No funciona como una varita mágica que quita todos nuestros problemas. Al contrario, es un poder que nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando practicas la fe, algo sucederá en tu corazón. Las circunstancias pueden no cambiar inmediatamente, pero la forma en que de repente los ves, ese problema que es insuperable, comienza a disolverse. No porque desapareció, sino porque tu perspectiva ha cambiado. La fe es mirar más allá de las circunstancias. Ella es la capacidad de creer que incluso en el silencio de Dios se sobra. Piensa en la fe como una pequeña S, a menudo insignificante para el ojo humano, pero llena de potencial para crecer y convertirse en una planta frondosa. La pregunta es, ¿estás dispuesto a plantar esa semilla? ¿Estás dispuesto a cuidarla incluso en los días que la lluvia no cae y el suelo parece yermo? Porque es precisamente en estos momentos de escasez que la fe se pone a prueba. Y cuando se prueba eso, te ayudará a crecer. Puede que no veas el crecimiento de inmediato, pero un día sin previo aviso, te darás cuenta que esa montaña que parecía insuperable ha sido superada, y todo comienza con un acto de fe que también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. La comodidad no es fácil creer en lo invisible, sobre todo cuando todo alrededor de nuestro entorno parece gritar lo contrario. Pero es precisamente en esa incomodidad que crecemos en afrontar lo imposible en la vida con fe. Algo milagros suceden, lo imposible se vuelve posible. No porque tengamos la capacidad de mover montañas con nuestras propias fuerzas, sino porque ponemos nuestra confianza en Dios, que tiene el poder de hacerlo. Esto es la fe, nos invita a participar de lo sobrenatural, vivir una vida que trasciende la lógica humana, nos empuja más allá de las limitaciones que imponen el miedo y la duda, y nos lleva a una aventura espiritual donde todo es posible. Y esta fe no se limita a los grandes momentos de la vida, se manifiesta en las pequeñas decisiones diarias, en la forma en que tratamos a los que nos rodean, la forma en que lidiamos con los desafíos en las relaciones laborales e incluso en nuestras luchas dentro de cada acto de bondad. Cada, la decisión de seguir creyendo, aun cuando todo parezca perdido, es una expresión de fe. Jesús no nos llama a ser espectadores pasivos de nuestras vidas, sino protagonistas, los activos de una historia de fe que transforma ahora mismo. Imagina cómo sería tu vida si vivieras esta verdad diariamente. Si en vez de permitir que las montañas de miedo, duda e inseguridad bloqueen tu camino, comenzaras a declarar con fe que no se moverán. No hay una fórmula mágica, pero una cosa es cierta. La fe no solo transforma lo que está a tu alrededor, sino lo que está dentro de ti. Y cuando transformas el mundo que te rodea, también cambia el número de personas que desafían las expectativas cuando pensamos en la fe.
A menudo imaginamos personas haciendo grandes actos heroicos, pero lo que hace que la fe sea verdaderamente poderosa es que no depende del tamaño de la persona o la situación, sino del tamaño de Dios. La historia de David y Goliat es uno de los ejemplos más llamativos de cómo la fe puede desafiar todas las expectativas humanas y sobrepasar los límites que impone la lógica. David era un pastor, el más joven de sus hermanos. No tenía entrenamiento militar, pero no tenía armadura ni espada afilada al otro lado de él. Estaba Goliat, un enorme guerrero experimentado y armado hasta los dientes. Todas las circunstancias indicaban que David, sin embargo, no tenía ninguna posibilidad. Él no creía en la fuerza de sus brazos, sino en la fuerza del Señor al que servía. David no se dejó conmover por la arrogancia ni por la confianza en sí mismo. Su día en Estados Unidos es el resultado de una fe inquebrantable. Cuando todos a su alrededor vieron un gigante invencible, él vio una oportunidad de demostrar el poder de Dios en el libro de primero. Samuel 17:45. David le preguntó a Goliat, ¿vendrás contra mí con la espada, lanza y jabalina? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Este es el corazón de la fe, no basado en la letra INE, sino en la vi, corazón de fe. David sabía que con Dios a su lado, lo imposible se había vuelto. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la completa falta de correspondencia entre lo que se esperaba de David y lo que él era capaz de hacer. Era joven, inexperto, y no estaba preparado a los ojos del mundo hasta que el rey Saúl trató de disuadirlo, y cuando eso no funcionó, le ofreció su brazo, algo que David rápidamente se negó. Sé que no fue con armas convencionales quien hubiera ganado la batalla, sino con la confianza en el poder de Dios, y que es una lección para todos nosotros. Muchas veces tratamos de pelear nuestras batallas. Las armas del mundo proveen control sobre el poder, pero la verdadera victoria viene cuando ponemos nuestra confianza en Dios permitiéndole pelear por nosotros. David no miró el tamaño de Goliat, él miró el tamaño de Dios. Esto nos reta a reconsiderar cómo enfrentamos a nuestros propios gigantes. La vida es una lucha, las relaciones laborales se rompen o incluso desafíos internos. Como el miedo o la duda, todos nos enfrentamos a gigantes que parecen demasiado grandes para ser derrotados, pero, al igual que David, estamos llamados a confiar no en nuestra propia fuerza, sino en Dios, que es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Otro aspecto asombroso de esta historia es la simplicidad de las armas que usó David. Mientras que Goliat estaba armado con una espada, una lanza y un escudo, David fue a la batalla con solo una honda y 5 piedras lisas. La elección de David enseña algo profundo. Dios usa cosas que confunden a los sabios. No necesita una demostración de gran poder. Hombre, él usa lo que tenemos en nuestras manos, por insignificante que sea, la verdadera fe. Parece llamarnos a usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, creyendo que Él transformará lo pequeño al lanzar la piedra que derribó a Goliat. David no solo se enfrentó a un gigante físico, sino que desafió las expectativas de todos al rodearse de él. Demostró que con Dios, la capacidad humana pierde sentido. La fe que demuestra David es la misma que Dios nos da la vida, para tenerla sin importar el tamaño del reto. La verdadera fe en nosotros permite a una persona creer que lo imposible es posible con Dios. Y esta fe nos lleva a la acción audaz para desafiar las expectativas del mundo de nosotros. Enfrentar a nuestros gigantes con confianza, sabiendo que la victoria viene de Dios, es más impresionante que después de la victoria. David no se jactó de sus habilidades o tu inteligencia. Él sabía que la victoria pertenece a Dios. Y esto nos recuerda que la fe, no importa cuán audaz y valiente sea, siempre debe llevarnos de regreso al verdadero héroe de la historia. Dios es el creador y perfeccionador de nuestra fe. Él nos permite ganar batallas que los humanos no podrían. La historia de David y Goliat nos enseña que no importa quién o qué seas, si pones tu fe en Dios, Él puede usarte para lograr grandes cosas en tu vida personal. Profesionalmente o en sus relaciones, la fe puede derribar barreras y destruir gigantes.
No ser lo suficientemente fuerte preparado o lo suficientemente inteligente al respecto. Confiar en Dios lo suficiente como para dejarlo ir, esperar que Él pelee por usted. Número 8. Fe en acción. Abraham, conocido como el padre de la fe, nos proporciona uno de los ejemplos más profundos de lo que significa vivir una vida de fe en acción. Cuando Dios lo llamó a salir de la tierra e ir a un lugar que aún no le había revelado. Abraham obedeció en Génesis 12:1, y le dijo Dios: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Lo que hace extraordinario este llamado es que Abraham no recibió todas las respuestas ni instrucciones de antemano. Tuvo que confiar en Dios en todo sin saber exactamente a dónde iba. Esto nos muestra que la verdadera fe no se basa en ver todo el camino para seguir adelante, sino en dar el primer paso creyendo que Dios revelará el resto en el momento justo. Esta es la esencia de la fe en acción, una obediencia radical, aun cuando las circunstancias no tengan sentido. Abraham pudo haber cuestionado, pudo haber dudado o vacilado cómodo en su país con su familia y sus posesiones, pero la fe empuja a seguir adelante. Muchas veces lo desconocido en nuestras propias vidas. Dios nos llama a la acción, a salir de nuestra zona de confort, a seguir un camino que puede no parecer obvio a nuestros ojos. Y como Abraham somos desafiados a confiar y a dar un paso hacia lo desconocido, creyendo que Dios está en control. La historia de Abraham también revela que la fe no es estática, sino un movimiento de acción, un compromiso continuo con aquello a lo que Dios nos llama a ejercitar la fe. La verdad nos saca de un lugar de pasividad y nos lleva a un espacio de actividad intencional. Esto significa muchas cosas. A veces la fe requiere sacrificio, como vemos más adelante en la vida de Abraham, cuando es llamado a sacrificar a su hijo Isaac. El viaje de fe de Abraham es un viaje de entrega continua, donde tuvo que renunciar a lo que era más importante y preciado para él. Creía que Dios siempre tendría un propósito mayor, y ese es uno de los aspectos más desafiantes de la fe. Nos exige confiar más en Dios que en nuestras circunstancias. Abraham tuvo que creer en las promesas de Dios, incluso cuando no había evidencia clara de que estas promesas se cumplirían. Hebreos 11:8 describe la obediencia de Abraham con estas palabras por fe. Abraham obedeció cuando fue llamado a ir a un lugar que entonces era: recibiré como herencia, aunque no sepa para dónde voy. Eso es fe en acción. La obediencia incondicional, aún sin ver todo el panorama, esta disposición de actuar, caminar por fe y no por vista, es lo que Dios nos llama a hacer cada día. Muchas veces queremos ver todo el plan, primero dar el primer paso, pero la fe nos enseña a creer que Dios ya sabía el fin desde el principio, y como Abraham estamos invitados a seguir, aún sin saber todos los detalles de esta clase. La obediencia es lo que nos transforma la vida espiritual. La fe en acción no es pasiva, nos motiva a actuar tratando de seguir adelante, confiando que Dios está adelante, allanando el camino. A través de eso, la fe de Abraham no solo fue en su vida, sino que también creó una bendición, extendiéndose por generaciones, su inclinación, la obediencia. No solo afectó a su familia, sino a toda la historia del pueblo de Dios. Esto nos muestra que la fe en acción no se trata solo de lo que Dios hará por nosotros, sino sobre lo que Él hará a través de nosotros cuando obedecemos el llamado de Dios. Él puede usarnos para lograr cosas mucho más allá de nuestro entendimiento. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación no porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a actuar según la promesa de Dios. Y es importante recordar que Abraham no vio todas las promesas cumplidas en su propia vida. Recorrió la mayor parte de su viaje sin ver el cumplimiento completo, más de lo que Dios prometió. Pero eso no le impidió seguir creyendo y actuando una y otra vez. Nuestra fe será probada de la misma manera. Puede que no veamos resultados inmediatos de nuestra obediencia, pero la fe nos llama a seguir creyendo y actuando sabiendo que Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas en el momento adecuado. La historia de Abraham es un poderoso recordatorio de que fe en acción no se trata de resultados inmediatos, sino acerca de un compromiso inquebrantable con Dios sin importar las circunstancias. Se trata de vivir una vida de fe activa, donde cada paso que damos es alimentado por la certeza de que Dios está con nosotros
y que sus promesas son verdaderas. Y esta fe, como lo fue con Abraham, tiene el poder no solo de transformar nuestras vidas, sino también las generaciones que vienen después de nosotros. El número 9, fe y justicia. La historia de Noé es un poderoso testimonio de fe y justicia que van de la mano, especialmente en tiempos de corrupción y caos. Noé vivió en una era marcada por el mal generalizado, donde la violencia y la depravación dominaban la sociedad. En Génesis 656, Dios expresó su tristeza cuando vio el estado del hombre. Se ve que la maldad del hombre se multiplicaría en la tierra, y todo el designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo malos. Entonces se arrepintió el Señor de la creación del hombre. Sin embargo, la tierra estaba en medio de este escenario. Oscuridad encontramos a Noé, un hombre descrito como un hombre justo y recto que caminó con Dios. Génesis 6:9. Su historia nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una forma de vida que nos alinea con la justicia de Dios, incluso cuando el mundo que nos rodea va en dirección opuesta. El llamado de Noé fue extraordinario, pero también lleno de desafíos que Dios le dio para construir un gran proyecto de altar que nadie entendía viviendo en una tierra sin evidencia de uno. El diluvio Noé no solo creyó en la palabra de Dios, sino que puso esta fe en acción construyendo el arca, dedicando años de su vida a esta tarea. Hebreos 11:7 nos recuerda que por la fe Noé fue divinamente advertido de cosas que aún no se veían temor y para salvación de su familia. Preparó el arca, la cual usó para condenar al mundo y ser hecho heredero de la justicia, es segundo su fe. Obró una que hizo que lo invisible se volviera real a través de la obediencia. Es importante notar que Noé estaba rodeado de un mundo que no compartía su fe. El IVA que tenía duda, el ridículo era considerado tonto, tal vez hasta considerado loco por los que lo veían construir un arca en tierra firme. Pero Noé no se desvió de lo que Dios le mandó. Él perseveró aun frente a gran oposición y duda con todo a su alrededor. Esto nos muestra que, muchas veces, la fe que nos lleva a la justicia de Dios colocará nuestra fe en oposición al mundo. La verdad nos llama a vivir de acuerdo con los estándares de Dios, incluso si eso significa ir contra la corriente de la sociedad. Además de su adherencia a la historia de Noé, también nos enseña que la fe no es solo personal, sino que tiene consecuencias comunitarias. La construcción del arca no fue solo para la salvación de Noé, sino para su familia, y luego para que toda la creación fuera preservada. Su fe tuvo un impacto directo en los que lo rodeaban, lo que demuestra que cuando actuamos con fe y justicia, la bendición se extiende a los demás. Noé se convirtió en un canal de salvación no solo por creer en Dios, sino por su voluntad de actuar conforme a esa fe. Otro punto esencial en esta historia es la relación entre fe y justicia. Noé no fue salvo solo por su obediencia, sino por su justicia que lo diferenció del resto del mundo, porque eligió vivir según los estándares de Dios, incluso en una cultura que se alejaba cada vez más de ellos. La verdad de la justicia en este caso no se trata solo del comportamiento moral, sino de una vida que reflejaba confianza en Dios. Noé vivió una fe que produjo frutos visibles de justicia en un mundo que rechazó esta verdad. Noé también nos enseña sobre la paciencia y la perseverancia en la fe. El diluvio no vino de inmediato. Hubo años de preparación y construcción durante este tiempo. Noé pudo haber renunciado a dudar o sucumbido a la presión externa, pero continuó día tras día martillando, predicando y construyendo. Incluso cuando no era visto nubes formándose en este horizonte. Recuerda que la fe no siempre trae resultados inmediatos. A menudo requiere una confianza a largo plazo, un compromiso de seguir obedeciendo y creyendo incluso cuando la promesa de Dios, la fidelidad aparentemente distante de Noé, fue recompensada cuando el agua a la que él y su familia finalmente llegaron fue protegida lo que parecía Lou, sanando el mundo a su alrededor. Noé se convirtió en tu salvación. Dios honró la fe de Noé y la justicia se cumplió. Promete preservarlo en medio del juicio. Esta es una lección poderosa para nosotros. La fe permanece fuerte incluso cuando es malinterpretada o ridiculizada. Es una fe que a su debido tiempo será la recompensa.
Noé nos muestra que la fe, la verdad, no solo nos salva, sino que también llama a una vida justa para vivir reflejando a Dios. En un mundo que a menudo se opone a su historia, nos recuerda que en medio del caos y la corrupción, es posible vivir de una manera que confíe en Dios con todo su corazón, y a través de esto, confianza para experimentar la salvación que Él ofrece. Y como Noé, nuestra fe y justicia pueden ser un faro para otros, mostrando que aún en tiempos de oscuridad hay esperanza para quienes caminan con Dios. Número 10. La fe crea esperanza. La historia de Job es una de las meditaciones más profundas sobre el sufrimiento, la pérdida y la complejidad de la fe. Job era recto y temeroso de Dios, descrito como un hombre que se desvió del malvado Job 1:1. Sin embargo, a pesar de su devoción, enfrentó una serie de tragedias inimaginables en un corto periodo de tiempo. Job perdió a su familia, su riqueza y su salud. Todo lo que consideraba valioso le fue arrebatado por un tiempo, y se encontró hundiéndose en un dolor tan profundo que muchos se preguntarían cómo la fe podría sobrevivir a tal prueba. Sin embargo, ¿qué hace que la historia de Job sea extraordinaria? No solo el sufrimiento que enfrento, sino cómo se crea tu fe esperanza, aún en medio del sufrimiento. Job 1:21, después de perderlo todo. Job respondió con una sorprendente declaración que Dios hizo, y Dios le quitó la bendición del Señor. Esta actitud demuestra una fe que no se rige por las circunstancias. Job no entendía por qué las cosas sucedieron de la manera que sucedieron, pero él todavía confiaba en Dios. Esa fe se mantuvo fuerte incluso cuando la vida parecía desmoronarse. Fue la clave para crear esperanza en los momentos más difíciles. La fe de Job era oscura pero no perfecta, expresando su dolor, haciendo preguntas, lamentando e incluso deseando nunca haber nacido. No ocultar sus sentimientos a Dios. Esto nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dudas o preguntas, sino la capacidad de resolver estos asuntos en la presencia de Dios. Job no se rindió tu relación con Dios, aun cuando no entiendas lo que está pasando. Nos muestra que la fe no siempre se trata de sentirse fuerte, sino de permanecer en diálogo con Dios, aun cuando tu corazón esté roto. Lo que hace que la fe de Job sea aún más fuerte es el hecho de que él cree en la restauración, aun cuando no ve evidencia inmediata entre ellos. La lucha Job declara, yo sé que el Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Esta declaración está cargada de la esperanza de Job. Job creía que Dios eventualmente lo justificaría, aun cuando en ese momento todo a su alrededor gritaba. Por el contrario, este tipo de fe es lo que crea esperanza. No porque veamos un fin al sufrimiento, sino porque creemos que Dios nos ha alcanzado para rescatarnos, justo a tiempo. Dios honró la fe de Job de una manera que muchos no hubieran esperado. Después de todas las pruebas, Dios no solo restauró la vida de Job, sino que la multiplicó. Job 42:10. Así dijo Jehová, ha dado a Job el doble de lo que tenía. Tenía esto antes de la restauración, no era simplemente material. El trabajo no solo fue recompensado con riqueza y una nueva familia, él fue restaurado espiritualmente. Tuvo una comprensión más profunda e íntima de quién es Dios. Pasó de una fe teórica basada en lo que había aprendido acerca de Dios a una fe experiencial construida a través de su propio viaje de sufrimiento y redención. Job confesó, oídos han oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5. La historia de Job nos enseña que la fe no es quita el dolor, pero lo transforma la fe. No nos protege de las pruebas de la vida, pero nos da esperanza de que estas pruebas no tendrán la última palabra, aun cuando el mundo parezca desmoronarse. La fe nos da la certeza de que Dios está obrando en algo más grande. Nos da la fuerza para seguir perseverando, creyendo que la verdadera restauración viene cuando no podemos ver su obra. Es un ejemplo de que aún en nuestros momentos más oscuros, la fe puede crear una esperanza sólida que nos da. Demuestra que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, aún en situaciones que pueden ser más desesperadas, se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder y misericordia. Pues esta esperanza no se basa en una solución rápida,
sino en una confianza profunda en el carácter de Dios como justo, fiel y sobre todo la encarnación del legado de la fe. Esta obra, aunque las circunstancias de la vida sean impredecibles y dolorosas, la fe en Dios crea esperanza, que superando el dolor, Job no tenía idea de cuánto duraría su sufrimiento, incluso para él al pasar por ello. Pero eligió creer que Dios era más grande que su dolor, y al final la fe fue recompensada con una renovación espiritual y física que nunca podría haber imaginado. Es la naturaleza de la fe la que crea esperanza, creyendo que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el mundo que nos rodea dice lo contrario, y sabiendo que a su debido tiempo traerá redención y recuperación. Número 11. Confianza en medio del sufrimiento. La historia de Ana es un poderoso recordatorio de cómo la fe puede manifestarse silenciosa y profundamente, incluso en medio del sufrimiento. Ana vivió una situación dolorosa, era infértil y sufrió la humillación de su condición. En una sociedad que valora mucho la maternidad, deja que tu dolor sea peor. Penina, otra esposa de su esposo Elcana, era constantemente provocada por su incapacidad de tener a su primer hijo Samuel I. Si esta presión emocional era grande y el dolor que Ana cargaba era invisible para muchos, pero extremadamente real para ella, sin embargo, en lugar de rebelarse o darse por vencida, Ana eligió llevar su dolor a Dios en silencio y gran fe. La lección que aprendemos de Ana es que la fe no siempre es ruidosa, ni su dolor es profundo, pero la fe es igual de fuerte incluso cuando se expresa con calma y tranquilidad. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella con un espíritu amargado oró a Dios y lloró mucho. Ana derramó su corazón delante de Dios, sin tratar de ocultar o minimizar su dolor. No negó la realidad de su sufrimiento, sino que eligió confiar en Él, transformando su fe, no solo en recibir un milagro, sino que Dios era la respuesta que ella recibiría. Ana no gritó ni exigió una respuesta inmediata. Su oración fue hecha con un corazón roto, pero con una confianza tranquila de que Dios está escuchando. Muchas veces en nuestras vidas somos tentados a creer que solo Dios es responder a las oraciones más fervientes o a las manifestaciones públicas de fe. Sin embargo, Ana nos muestra que incluso en los momentos más tranquilos de nuestro dolor, cuando nuestras oraciones son susurros y nuestras lágrimas hablan más fuerte que nuestras palabras, Dios está presente. La fe. El silencio de Ana es una fe que sabe que Dios escucha, incluso las cosas más profundas. El sufrimiento humano incluso, cuando parece que guarda silencio. La fe de Ana también es sorprendente porque continúa creyendo, incluso cuando no vio una respuesta de inmediato. Ella podría haberse alejado. Dios fue engañoso cuando ella no recibió lo que tan desesperadamente quería, pero en cambio perseveró en su fe, creyendo que de alguna manera Dios parecía estar con ella, incluso en ese dolor. Esta es la esencia de la fe silenciosa, una confianza inquebrantable en Dios mismo, cuando la espera es demasiado larga y el corazón está cansado. La verdadera fe no se mide por la intensidad de nuestras palabras, sino por la silenciosa persistencia en creer en el carácter de Dios. El punto de inflexión en la historia de Ana, es cuando ella hace un yo voto por ti, diciendo, si en verdad has mirado la aflicción de tu sierva, y no te acuerdas de mí, y tu sierva te olvidas, pero al siervo, de porque yo lo dedicaré al Señor por todos los primeros días de su vida. Samuel 1:11, este voto es significativo porque revela que la fe de Ana no estaba basada en condiciones. Ella no dijo que serviría al Señor solo si le daba un hijo. En cambio, prometió entregar a su propio hijo a Dios. Esto nos muestra que para Ana la bendición no era un fin en sí misma, sino una forma de celebrar su fe enfocada en Dios. La voluntad de Dios no solo en sus propias necesidades. Y al final Dios escuchó el clamor silencioso de Ana. Él respondió a su oración y le dio un hijo Samuel, quien luego se convirtió en un gran profeta en Israel. La respuesta de Dios a la oración de Ana fue un testimonio de su fidelidad, pero también un recordatorio de que esperar en Dios nunca es en vano, aun cuando parezca así nuestras oraciones son silenciosas.
Oh, Dios está trabajando tras bambalinas, moldeando nuestras vidas y preparándonos para recibir bendiciones en el momento adecuado. Pero la historia de Ana no termina con el nacimiento de Samuel. Ella estaba celosa de él, ella prometió y dedicó su hijo a Dios, llevándolo al templo para servirme toda su vida. Esto demuestra tu fe. No es solo lo que ella pueda recibir de Dios, sino en tu disposición, devolviéndole lo que era más importante y preciado para ella. Este tipo de fe es rara y profundamente inspiradora. Una fe que confía tanto en Dios que está dispuesta a devolverle todo, sabiendo que lo que finalmente tenemos pertenece a Dios. Ana nos enseña que la fe silencia, la fe que persevera en medio del dolor y el sufrimiento, es una fe poderosa, una fe que transforma el corazón, encontrando fuerza en Dios, incluso cuando cada circunstancia parece imposible. Tu historia nos invita. Cultiva esta tranquila confianza. Derrama tu corazón delante de Dios sabiendo que Él escucha incluso los suspiros más profundos y responde con prontitud. CTO está en el camino correcto con tu plan perfecto número 12. La fe crea gratitud. La gratitud es la expresión natural de la fe. La verdad y la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús ilustra esta verdad de una manera poderosa en Lucas 17, 1-21. Jesús se encontró con 10 personas que sufrían de lepra, una enfermedad que no solo destruía el cuerpo, sino que también los aislaba socialmente. Los enfermos vivían separados de sus familias y comunidades, y de la convivencia normal atrapados en una condición que los hacía impuros a los ojos de la sociedad. Cuando clamaron a Jesús por misericordia, ocurrió lo inesperado. Jesús los sanó, ordenándoles que se mostraran a los sacerdotes mientras caminaban. La sanación se produjo solo un samaritano. Regresó a dar gracias. Esta historia nos muestra algo profundo sobre la fe y la gratitud. Los 10, los leprosos, demostraron fe al obedecer el mandato de Jesús de ir a los sacerdotes, incluso antes de ver la sanidad suceder. Pero lo que llama la atención es la actitud de esa persona que regresó. No solo tuvo la fe para ser sanado, sino que también tuvo la sensibilidad espiritual para darse cuenta de que la sanidad que recibió no fue solo física, sino una señal de la gracia de Dios en su vida. Fue más allá de la fe que requería. Tenía fe en que al generar gratitud, es una fe que se da cuenta de que todo lo que tenemos, toda bendición, sanidad, toda provisión, viene de la mano de Dios. La respuesta de Jesús al leproso, que regresó, acción de gracias. También es la expresión, Jesús pidió, no todos fueron limpiados, 10. ¿Dónde están los otros 9? Piensa que volverá para traer gloria a Dios, oh este extranjero. Lucas 17:771. Esta pregunta nos hace reflexionar. Como muchas veces recibimos bendiciones y milagros de Dios, pero no logramos regresar a el gratitud fe, ¿verdad? No solo creer en Dios por lo imposible, pero también para reconocer y celebrar cada manifestación de la gracia. La gratitud divina en nuestras vidas es la respuesta natural del corazón. La fe nace de la gratitud, es más allá de un simple gracias. No es solo una formalidad o una respuesta educada. La gratitud que viene de la fe es profunda, una respuesta que viene de un corazón que sabe que ha sido transformado por Dios. El leproso que regresó no solo dijo gracias, Jesús se arrojó a los pies de Dios, dándose cuenta de la inmensidad de lo que recibió. Esto nos enseña que cuando tenemos una realidad de comprensión de la gracia de Dios, no es algo que podamos contener. Nos lleva a una postura de adoración hacia un reconocimiento constante de que sin Dios no somos más que el hecho de que la única persona que regresó fue un samaritano significativo. El samaritano fue despreciado por los judíos como impuro y espiritualmente inferior. Sin embargo, era un extranjero y no utilizado. 9 personas que reconocieron la profundidad de la gracia ha sido recibida mostrando esta verdadera fe. Y la gratitud sincera trasciende barreras culturales y sociales. Y Dios, la religión, busca corazones que estén abiertos a reconocer sus acciones. Sin importar de dónde venga la gratitud, es una respuesta universal, accesible a todos los que reconocen la mano de Dios en sus vidas, sin importar su fuente. La fe que crea gratitud también transforma la forma en que percibimos las circunstancias.
Cuando vivimos con un corazón agradecido, podemos percibir la mano de Dios está en los pequeños detalles, no solo en los grandes milagros. Hay gratitud, nos enseña a ver que aún en nuestras luchas diarias hay motivos para estar agradecidos. El simple hecho de que estamos vivos, tener el aliento de vida es un regalo de Dios. Cuando cultivamos esta visión, empezamos a vivir con una fe que no se limita a pedir, sino también a dar gracias por cada paso, el leproso regreso, a dar gracias, no solo por ser sanado físicamente, sino que Jesús le dijo, levántate y ve tu fe. Te ha salvado, Lucas 17:19. Esto demuestra que mientras los 10 que recibieron sanidad física regresaron con gratitud, recibieron algo, más tu profunda sanidad espiritual. La gratitud es un reflejo de una fe realizada, una fe que no solo busca los beneficios de Dios, sino que quiere una verdadera relación con Él. Esta es la fe que produce gratitud, una fe que no solo necesita recibir contentamiento, sino que se regocija en reconocer la bondad de Dios y en la vida alabanzas y gracias. La historia del leproso sanado nos reta a reflexionar sobre cómo hemos respondido a esas bendiciones que hemos recibido de Dios, estar entre los 9 que avanzaron sin mirar atrás. O somos como el que se dio cuenta nuevamente que sin Dios no habría nada, la fe puede crear. La gratitud transforma la forma en que vivimos, nos llama a volver siempre a Dios, no solo a pedir, sino a dar gracias, reconociendo que Él es el autor de cada bendición en nuestras vidas. La gratitud es el fruto de una fe madura que entiende que sobre todo el regalo más grande que recibimos de Dios es su presencia en nuestras vidas. Número 13. Fe más allá de las circunstancias. La fe más allá de las circunstancias es una de las expresiones más poderosas de confianza en Dios. Pocas personas hacen esta verdad, como lo hizo el apóstol Pablo. Incluso en una celda de prisión, encontró paz y alegría en Cristo, encarcelado, tratado injustamente y enfrentando la posibilidad de ejecución. Pablo escribió algunas de las cartas más alentadoras de el Nuevo Testamento, incluyendo la carta a los Filipenses. Lo más impresionante es que en vez de expresar desesperación o queja, Pablo escribió acerca del contentamiento. Paz y gozo, esas palabras parecen contradecir sus circunstancias externas. En Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme en todas las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo. Se fortalece. Esta es una fe que va más allá de las circunstancias. La situación de Pablo puede fácilmente llevar a alguien a él. Estaba encadenado, privado de libertad, y a los ojos del hombre su parte de ver era paralizado por la fe de Pablo en Cristo. No dependiente de condiciones externas, su fe trascendió los muros de la prisión, lo que nos enseña que la verdadera libertad está en el interior. Él entendió que no importaba lo que les pasara a los que te rodeaban, su fe en Dios permanecía inquebrantable. Él sabía que el propósito no estaba limitado por sus circunstancias, porque su vida estaba en las manos de Dios. En secreto, Pablo mantuvo esta actitud. Era su enfoque en Dios. Él sabía que las circunstancias eran temporales, pero su relación con Jesús es eterno. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba tan arraigado en su fe que estar en prisión no era el fin, sino una oportunidad para glorificar a Dios y seguir difundiendo el Evangelio. Aunque en medio de estas cadenas es una lección profunda, para nosotros la fe no se trata de controlar las circunstancias, sino más bien creer que Dios está presente en todas las cosas y se puede transformar en oportunidades de crecimiento. Y testifico muchas veces, en la vida nos enfrentamos a situaciones que pueden parecer abrumadoras, ya sea pérdida o crisis financiera, enfermedad o problemas, circunstancias que no son familiares a nuestro alrededor, pueden hacernos sentir prisioneros. Pero Pablo nos enseña que la verdadera libertad y paz viene de adentro, cuando nuestra fe está anclada en Cristo, quitando las circunstancias externas, el poder de mirar dentro de nosotros. El mundo puede estar en caos a nuestro alrededor, pero dentro de nosotros hay una paz que lo supera todo entendimiento, como Pablo describe en Filipenses 4:7. Otro punto poderoso en la vida de Pablo es que su fe no solo fue apoyada, sino que también impactó a los que lo rodeaban, incluso en una celda de prisión. Pablo continuó dando testimonio de Jesús e influyendo a otros. Escribió cartas de aliento,
y construyó iglesias. No permitió que las limitaciones físicas le impidieran cumplir con este llamado espiritual. Nos enseña que incluso en las circunstancias más adversas, Dios puede usarnos de maneras que nunca imaginamos. A veces las obras más grandes de Dios suceden en los momentos en que nos sentimos más limitados, porque es en estos momentos cuando su gloria es más clara. Pablo sabía que su circuncisión, su identidad como hijo de Dios, el embajador de Cristo, y nada, ni siquiera la electricidad, puede cambiar. Esta verdad es algo que debemos recordar constantemente. A menudo permitimos que nuestras dificultades definan eso. Nuestras luchas nos etiquetan, pero Pablo enseña que cuando nuestra identidad se establece en Cristo, las circunstancias se vuelven secundarias. La seguridad y el significado provienen de quienes somos en Cristo, no de lo que enfrentamos en el mundo. La fe de Pablo en prisión nos desafía a reevaluar cómo respondemos a las dificultades en nuestras vidas. A menudo oramos para que Dios nos libre de situaciones difíciles, pero Pablo nos muestra que la verdadera fe no es no solo para escapar de las circunstancias, sino para sostenernos y transformarnos en ellas. Te invita a ver cada anuncio como una oportunidad para desarrollar una fe más profunda en Dios y de ver tus manos trabajar de maneras, el final inesperado de la historia de Pablo en prisión. Nos recuerda que así como él experimentó contentamiento en medio del caos, nosotros también podemos tener fe en que superar las circunstancias es una fe que no busca explicaciones o remedios inmediatos, sino que encuentra paz en saber que Dios está en control. La fe como la de Pablo nos permite decir todo lo puedo a través de ti, me hace más fuerte, pase lo que pase. Seamos sinceros, este poder viene de una fuente que nunca se agota. Número 14. La fe que transforma lo que la fe puede causar en una persona es profunda, ilustrada en la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos cuya vida cambió por completo cuando conoció a Jesús. Zaqueo era conocido por ser un hombre rico, pero también por ser deshonesto, porque como recaudador de impuestos explotaba a su pueblo. Eran impuestos injustos para su propio beneficio. En el contexto de la sociedad judía, era visto como impuro, un traidor a su pueblo, alguien que había sido corrompido por el sistema romano. Sin embargo, incluso con toda su riqueza, Zaqueo sintió que algo faltaba, y el sentimiento de vacío lo hizo buscar un encuentro con Jesús, aunque fuera de una manera poco convencional. En Lucas 19, 1:10, vemos a Zaqueo subiendo a un árbol, solo para ver a Jesús pasar, porque es bajo, y no puede verlo entre la multitud. Esta escena, a primera vista, simple, revela algo profundo sobre la fe. Nos lleva a la acción, incluso si significa tomar una acción inesperada. Zaqueo es un hombre de alto estatus. Parece dudar en hacer algo tan humillante cuando está tan decidido a encontrar a Jesús. No le importa lo que piensen los demás. De esta búsqueda desesperada, muestra que la verdadera fe no se preocupa por las apariencias o las opiniones de los demás. Nos motivan a buscar la presencia de Dios sin importar las circunstancias. Cuando Jesús vio a Zaqueo, hizo algo aún más sorprendente. En lugar de ignorar o reprender al hombre que era despreciado por la sociedad, Jesús lo llamó por su nombre, y Zaqueo le dijo: «Baja pronto, porque hoy es mejor que te quedes en casa». Lucas 19:5. El simple hecho de que Jesús fuera escogido para estar con Zaqueo fue el transformador. En ese momento, compartir una comida con alguien era señal de aceptar la intimidad de Jesús al escoger a Zaqueo para estar con él. Es declarar que la gracia de Dios no hace aceptar a personas que no ve, como el mundo ve en cada uno un pecador. Jesús vio a un hombre necesitado de conversión, y es ahí donde la fe empezó a transformar a Zaqueo. El simple hecho de estar en la presencia de Jesús fue suficiente para cambiar por completo su perspectiva. No necesitaba un largo sermón ni una lista de reglas para que la presencia de Jesús trajera convicción y el verdadero cambio. Zaqueo se levantó espontáneamente y dijo: «Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si a alguien he defraudado, si le doy algo se lo devolveré». Lucas 4 veces, 19.8. Esto no es una respuesta forzada, sino un reflejo natural de la fe transformada. Cuando la fe es genuina, ella cambia su corazón,
y ese cambio interno inevitablemente se manifiesta en una acción visible. Zaqueo no solo prometió corregir el error, sino que siguió adelante con una generosa donación de mucho más. Lo que provocó la transformación de Zaqueo es un claro ejemplo de la verdadera fe que va más allá de creer, produce acción, y no cualquier sino una acción que busca restaurar lo perdido, reparar lo roto y vivir de una manera que refleje el carácter de la fe de Dios. Zaqueo lo llevó de regreso a lo que había tomado de otros y usó su riqueza para bendecir a los pobres entre nosotros, mostrando que la verdadera fe no se trata solo de lo que recibimos de Dios, sino también de cómo respondemos a ello cuando somos tocados por la gracia de la fe de Dios. Guíanos a actuar con generosidad y justicia y compasión. Otro punto fundamental de esta historia es que la transformación de Zaqueo no vino a través de un largo viaje o proceso. Ella fue instantánea. Esto en nosotros. Recordemos que la fe tiene el poder de transformar vidas instantáneamente. Muchas veces pensamos que los cambios, las cosas profundas toman tiempo, pero estamos aquí mostrando que cuando nos encontramos con Jesús, la transformación puede ser radical e inmediata. La fe en Cristo nos lleva a un cambio tan profundo que afecta no solo a nuestros corazones, sino también a nuestras actitudes, nuestras elecciones y relaciones. Jesús, con el fin último de la reunión, se proclama: hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque también este es el Hijo de Abraham, por el hombre que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:910. La historia de Zaqueo es la historia de cada uno de nosotros todos. De alguna manera o bien nos hemos perdido en la búsqueda de algo que nos llene. Pero también Zaqueo, cuando conocemos a Jesús, ocurre una verdadera transformación. Él nos llama por nuestro nombre y nos acepta donde estamos y nos lleva a una nueva vida a la fe. Esa transformación no es una fe superficial que va más allá de la mera creencia, es una fe que nos lleva a cambios reales que afectan nuestras elecciones en áreas de nuestras actitudes hacia los demás y nuestra relación con Dios, la historia de Zaqueo. En nosotros nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe. Nos transformó permitiendo que ese encuentro con Jesús cambie nuestra manera de vivir, dispuestos a actuar como Zaqueo, devolviendo lo que es solo bendición a otros, y vivir de una manera que integre la fe auténtica. Como le pasó a Zaqueo, nos transforma de adentro hacia afuera y nos lleva a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo en cada área de nuestras vidas. Número 15. La fe como legado. Cuando se vive verdaderamente, no solo transforma nuestras vidas, sino que también se transmite como legado a otros, generación tras generación. Este es uno de los mayores derechos y responsabilidades que tenemos como cristianos. Transmitir la fe que nos sostiene, sembrando semillas de esperanza, confianza y devoción en los corazones de nuestros hijos. La fe no es algo que simplemente adquirimos para nosotros mismos. Es un don que necesita ser nutrido y compartido, especialmente en nuestra familia. De Proverbios 226 nos enseña al niño el camino que debe tomar, y aun cuando sea viejo no se desviará. Este versículo resume el poder de un legado de fe, una base sólida que una vez establecida durará toda la vida. Es uno de los ejemplos más conmovedores de una fe que se transmite de generación en generación. Es la historia de Timoteo, un joven que se convirtió en uno de los contribuyentes más importantes cerca de Pablo en 2 Timoteo 1:5. Pablo reconoce el impacto de la fe de su abuela, Timothy Lloyd, y su madre Eunice en su vida. La fe de estas dos mujeres fue tan profundo y verdadero que moldeó el carácter y la espiritualidad de Timoteo, permitiéndole ser un líder en la iglesia primitiva. Esto nos enseña que, aunque no podamos ver los resultados inmediatos de la oración y la guía, el impacto espiritual puede resonar a través de la fe de generaciones. A medida que se cultiva un legado, especialmente a través de la oración, no podemos subestimar el poder de orar por nuestros hijos votando por sus vidas y pidiéndole a Dios que los guíe. Tus pasos de oración son una forma de plantar semillas espirituales que con el tiempo florecerán incluso cuando nuestros hijos enfrenten desafíos, dudas o se desvíen de los caminos de Dios. La fe que plantamos en la oración es como un ancla que te ayudará a conectarte con la verdad.
Por eso el papel de los padres, abuelos y figuras espirituales en la vida de un niño es tan importante. Ellos son los que allanan el camino para que la fe sea impartida y nutrida, pero va más allá de la oración. El ejemplo es fundamental. Nuestras acciones y actitud hablan tanto como nuestras propias palabras. Si queremos que nuestros hijos crezcan en la fe, necesitamos modelar eso en nuestras vidas. Esto significa que necesitan ver cómo confiamos en Dios en tiempos difíciles. ¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos a Él en oración mientras tratamos a los demás con amor y compasión. Aprenden al observar nuestro viaje espiritual y cómo lidiamos con él. Nuestras luchas se convierten en un testimonio vivo de la fe que deseamos que pierdan el legado de la fe. No solo se imparte por la doctrina, sino por la forma en que vivimos estas cosas. La doctrina diaria de la fe también se imparte por la forma en que tratamos con nuestros errores y fracasos tanto como nuestros hijos cuando fallamos, y ciertamente fallaremos. En algún momento tenemos la oportunidad de mostrarles la belleza del arrepentimiento, el perdón y la gracia de la fe. Que dejamos como legado no es una fe de perfección, sino una fe que abraza el viaje de entender que cometer errores es parte del proceso de crecimiento espiritual. Nuestros hijos necesitan ver que la vida no se trata de ser cristiano, sino que en todas las cosas Dios es fiel para levantarse y restaurar. Otro aspecto que es importante para el legado de fe es crear un ambiente donde Dios sea honrado y la espiritualidad sea una parte natural de la vida familiar. Esto puede incluir tiempo en familia, leyendo la Biblia, orando juntos, yendo a la iglesia y hablando de Dios en conversaciones cotidianas. Cuando estas prácticas se incorporan a la vida familiar de una manera natural y amorosa, los niños crecen viendo la fe como algo importante y relevante, no solo una obligación religiosa. Este entorno moldea su comprensión de Dios y la vida cristiana, plantando las semillas para una fe fuerte y duradera. Pero también debemos recordar que aunque nuestros esfuerzos, el camino de fe de nuestros hijos es en última instancia entre ellos y Dios. Podemos preparar el terreno, pero ellos tendrán que hacer su propio viaje. La fe como herencia no significa control, significa confiar en que Dios está cuidando a nuestros hijos, incluso cuando no podemos. Nuestra tarea es orar fielmente, enseñar y modelar. Dejar el resto en manos de Dios. Esto requiere fe, no solo en relación con su futuro, sino también en relación con nuestro papel limitado. Reconocer que Dios es un verdadero Padre, guiando a sus hijos en sus pasos para dejar un legado de fe que es uno de los mayores legados que podemos dar. No es uno de riquezas materiales o posesiones, sino de algo que trasciende el tiempo y sigue dando fruto por muchas generaciones. La fe que transmitimos a nuestros hijos puede ser lo que sostendrán en días difíciles, lo que los guiará frente a sus propias luchas y lo que les ayudará a conocer las profundidades del amor de Dios. Así como Lloyd y Eunice plantaron una semilla de fe en Timothy, nosotros también podemos ser quienes preparemos el camino para que las generaciones futuras conozcan y sigan la fe de Dios como un legado que es eterno. Y sus raíces crecen cada vez más profundas a medida que confiamos en Dios para completar la obra que Él comenzó con nosotros y nuestros hijos. Gracias por ver este video. Espero que las enseñanzas sobre el poder de la fe te hayan inspirado y fortalecido si disfrutaste este contenido. No, asegúrate de ver más videos en mi canal, ya que tengo muchos otros temas de cosas valiosas que pueden ayudarte a crecer en tu viaje. Suscríbete para que no te pierdas las novedades y mantente atento. Nos vemos en el próximo video.